Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David Scors y bienvenidos al curso de matemáticas y física para principiantes. Estamos en la segunda lección y la he titulado 360 grados, ¿no? ¿Por qué? Si os interesan estos temas, si os interesa seguir este curso y otros cursos que tengo disponibles en mi canal, os invito a suscribiros al canal, pinchando en el ratoncito que veréis aparecer por aquí. Pues bueno, los objetivos de este curso, para recordarlo brevemente, son desarrollar los métodos matemáticos aplicados a la física con conceptos intuitivos y que sean fáciles de entender para estudiantes de secundaria, ¿no? Donde todavía queda por aprender toda la base matemática de la física y me gustaría hacerlo de una manera más o menos divertida y muy sencilla y exclusivamente con los conceptos suficientes para poder entender el resto de cursos ya de física moderna más avanzadas que tengo disponible en mi canal. Y exclusivamente lo fundamental y lo necesario para la física. Os voy a dar un pequeño recordatorio de la lección anterior, que este primer bloque de lecciones lo voy a dedicar a la trigonometría, ya que es muy importante. Y lo que vimos en la primera lección fue que intentamos definir qué es un ángulo. Y para ello consideramos dos rectas aquí que están separadas esta distancia que marco con la letra alfa. Y esto es lo que nosotros entendemos como ángulo, una distancia entre dos rectas que se cortan entre sí. Y bueno, pues nos surge la dificultad de cómo definir los ángulos. Si en la primera lección no llegamos a definirlos, lo vamos a hacer en esta lección, pero sí que aprendimos un par de conceptos que podemos aplicar a los ángulos. Por ejemplo, podemos establecer una altura aquí entre estas dos rectas formando este ángulo y averiguamos que podíamos calcular unos números a base de dividir, por ejemplo, la longitud de, si consideramos esto un triángulo rectángulo, el cateto opuesto, A entre la longitud h, y a este número, al número resultante de dividir esta longitud entre esta longitud, para un ángulo se le llama el seno del ángulo. Y cada ángulo tiene un valor específico de seno. Y eso nos puede dar una idea de que podríamos definir los ángulos utilizando estas operaciones que se llaman operaciones trigonométricas. También aprendimos que podemos calcular otro número asociado a un ángulo alfa, a un ángulo específico, que es el coseno de alfa, que básicamente es dividir el cateto contiguo al ángulo entre la hipotenusa h, el lado más largo del triángulo que nos forma este ángulo. Y también aprendimos otra de las razones trigonométricas más importantes, que se llama la tangente del ángulo, como la división entre el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Y esto es muy importante, la tangente de un ángulo A entre B. Y de la misma manera pudimos definir la cotangente, que es justo al revés, B entre A. Y nos quedamos en la lección anterior de esta manera. Pero dejamos abierta la pregunta de cómo medimos los ángulos. Tenemos que dar algún sistema que nos permita decir cuántas medidas de ángulo hay, por ejemplo, en este ángulo de aquí. ¿Es un 1, es un 8, es un 25? Y, evidentemente, la manera de poder definir los ángulos es definir un ángulo 1, un ángulo unidad. Y podríamos decir, bueno, pues yo elijo este ángulo que hay aquí como unidad, ¿no? Y podemos decir, bueno, puedo considerar este ángulo alfa con un seno, un coseno, una tangente y una cotangente específica como el número 1, un, digamos, grado, ¿no?,
de ángulo. O podríamos elegir, por ejemplo, este otro ángulo como unidad. O también podríamos elegir este otro ángulo más pequeñito también como unidad. Entonces nos quedamos con este problema en mente. ¿Cómo definimos nosotros un ángulo unidad, un ángulo 1, ya que es el primer paso para poder trabajar en trigonometría, tener una buena definición de lo que es un ángulo y al menos un ángulo unidad con el que podamos comparar y cuantificar otros ángulos? Así que necesitamos una definición más o menos racional, y lo pongo entre comillas, de ángulo unidad. Y lo que voy a hacer es definiros la definición de un grado de ángulo y os voy a explicar por qué un grado de ángulo es como es y por qué en un círculo hay 360 grados, ¿no? Y voy a intentar hacerlo de una manera más o menos racional. Pues bueno, los inventores de los ángulos son, atención a todos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que aquí los tenéis, ¿no? Y seguro que estaréis pensando, bueno, David se ha vuelto loco. ¿Cómo nos dice que los inventores del sistema de cuantificación de los ángulos, todo lo que nosotros conocemos como grados, ¿no? Grados de ángulo, son Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres reyes magos de Oriente? Pues un poco de paciencia, es una pequeña broma entre comillas que me gustaría explicar. Los Reyes Magos, los tres Reyes Magos realmente, al menos en el Nuevo Testamento, hacen referencia a otra cosa. Esos magos de Oriente realmente se referían a auténticos matemáticos, posiblemente de Babilonia o de algún otro pueblo de Mesopotamia, a los cuales se les llamaba magos y realmente pues se referían a astrónomos, matemáticos, sabios de aquella época, que sabían muchísimo. Por ejemplo, en esta tablilla se describe, yo me lo tengo que creer, no sé leer el idioma cuneiforme, la letra cuneiforme, pero bueno, básicamente parece ser que desarrollaron el cálculo y también los pueblos mesopotámicos tenían un conocimiento matemático excelente, sobre todo de astronomía. Entonces, los tres reyes magos de Oriente más bien se referían a un grupo de astrónomos sabios matemáticos que eran expertos en estudiar la dinámica de los astros y por lo tanto muy buenos matemáticos. Así que parece ser, no está muy demostrado, que el sistema que nosotros utilizamos para medir ángulos, pero también para medir horas, minutos y segundos, procede de los antiguos matemáticos de Babilonia, de Mesopotamia, que utilizaban ese sistema numérico para poder estudiar los fenómenos. Así que el sistema de medición de ángulos en grados proviene de los sabios matemáticos mesopotámicos, que desarrollaron todos estos sistemas tan perfectos, entre comillas, según su mentalidad, de medición de fenómenos naturales. Tenían unos grandes conocimientos astronómicos y por lo tanto sabían, por poner un ejemplo, y esto es importante, que un año estaba dividido en aproximadamente 360 días. Vosotros sabéis que nosotros pues lo conocemos con mucha precisión, sabemos que son 365, algo días por año, pero los calendarios babilonios y mesopotámicos lo tenían redondeado a 360 días y por eso se cree que ellos utilizaban un sistema numérico matemático basado en múltiplos de 6 y de 60. Para ellos esos eran los números mágicos, 6 y 60.
Y bueno, pues ellos tenían una idea, ¿no? Tenían la idea de, si tenemos un círculo, intentar construir un círculo utilizando hexágonos. Hexágonos con sus 6 lados, dado que era el número mágico para ellos. Y podemos meter un hexágono dentro de un círculo como este, ahora veréis a lo que me refiero, y podemos unir las puntas, aquí se me han ido un poco la mano, pero bueno, podemos unir las puntas de los hexágonos, las puntas opuestas, y vemos que ahora nos está dividiendo el círculo, toda esta superficie de círculo, en 1, 2, 3, 4, a ver cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cachitos, ¿de acuerdo? 6 cachitos o 6 trozos, 6 ángulos, 6 ángulos que sumados nos dan un círculo. Pero ellos también tenían una fijación por el número 60, entonces fueron añadiendo hexágonos de esta manera y fijaos que ahora se nos vuelve a dividir en pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 12 cachitos al meter otro hexágono. Y fijaos, en los lados nos vamos acercando a ese círculo. Y podemos poner otro más aquí y otro más aquí. Y de esa manera vamos construyendo una especie de círculo utilizando sumas y sumas de hexágonos que nos van partiendo cada vez más el círculo en secciones más pequeñitas, cada vez más pequeñitas. Y decidieron que si metían aquí 60 hexágonos serían suficientes para volver a reconstruir un círculo. Y al colocar 60 hexágonos se dieron cuenta de que podían subdividir el área de este círculo en 360 cachitos pequeños a los cuales se les denomina hoy en día grados de ángulo. Sus matemáticas estaban basadas en numeraciones de 60 y por lo tanto era lógico para ellos subdividir un círculo, una rotación, un círculo completo, un año, en 360 unidades, en 360 grados o en 360 días. Así que si metemos 60 hexágonos, el círculo se divide en 360 cachitos. Aquí no he metido los 60 hexágonos, pero para que os hagáis una idea, se me ha ido la mano en algunos de ellos, pero un cachito de estos, una separación pequeñita de estas, podría representar una unidad de ángulo a la cual vamos a llamar grado. Cada cachito se llama un grado de ángulo. Y esto, por ejemplo, esto no es un grado, pero lo he amplificado para que nos hagamos una idea, podemos definir de esta manera más o menos racional, siguiendo el sistema de los antiguos mesopotámicos, en una unidad de ángulo y llamar a esto un grado. Y por ejemplo, si sumamos este grado, otro grado aquí, tendríamos la suma de las dos separaciones, que serían 2 grados, 3 grados, 4 grados, etcétera, etcétera. Características que tiene un grado. Pues el seno de un grado es 0,017, que como veis es un número pequeñito, que se acerca a 0. ¿Por qué? Porque el seno es la longitud del cateto opuesto entre la hipotenusa y un grado se caracteriza en tener una longitud muy pequeñita dividida una longitud muy larga. El coseno es casi 1. ¿Por qué? Porque el coseno es dividir esta longitud del cateto continuo entre la hipotenusa, que es esta otra longitud. Y si veis, cuando estamos hablando de un grado, la longitud del cateto contiguo con respecto a la hipotenusa, pues es muy cercana. Son casi 1. Ángulos útiles para recordar. Pues bueno, tenemos aquí nuestro círculo. Y si comparamos la distancia entre la horizontal y esta línea vertical que hay aquí, esta separación angular corresponde a 90 grados, ¿de acuerdo? 90 grados. La mitad, 45 grados.
donde tenemos la misma longitud del cateto contiguo y el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Y la tangente de 45 grados es 1. Podéis hacerlo si queréis a mano. Y luego tenemos los 0 grados, pues es básicamente la misma línea sobre la misma línea, no tienen separación, 0 grados. La separación de la horizontal y esta otra línea, que es un semicírculo, es medio círculo, corresponde a 180 grados. Y la separación entre la horizontal dando toda la vuelta hasta el inicio, fijaos que no es 0 grados, son 360 grados, es una vuelta completa. 360 grados es esta distancia circular completa. No son 0 grados, 0 grados es que no hay distancia. 360 grados hay una distancia circular completa. Lo que es importante de las relaciones trigonométricas del 0 y 360 grados es que son iguales. ¿De acuerdo? Y los múltiplos de 360 grados tienen las mismas razones trigonométricas, el mismo seno, el mismo coseno, la misma tangente y la misma cotangente. Seguimos con el número 60. Para que veáis cómo está metida esa numeración basada en los números 60 que hemos heredado desde los tiempos mesopotámicos, y seguramente jamás os habríais parado a pensar que esa es la razón. Un grado de ángulo está dividido en 60 minutos. De la misma manera que una hora está dividida en 60 minutos. ¿Nunca os habéis preguntado por qué una hora está dividida en 60 minutos y no en 100 minutos o en 50 minutos o en alguna cosa un poquito menos extraña que 60? Un día está dividido en 24 horas, 6 por 4, 24. Eso se dividía en 4 partes de 6 horas, ¿no? Cada una. Un minuto, 60 segundos, por la misma razón. ¿Por qué tiene que ser 60 segundos un minuto de grado? Y 60 minutos un grado. Y de la misma manera con el tiempo. ¿Por qué un minuto tiene 60 segundos y no tiene 50 segundos? Pues esa es la razón. Es un razonamiento basado simplemente en la tradición de unas matemáticas que tienen su origen en los pueblos mesopotámicos antiguos. Es una manera de medir las cosas que establecieron estos pueblos antiguos que tenían un conocimiento muy profundo de matemáticas. Y lo mismo que os he comentado, también es posible que la elección del número 60, 360, 60 minutos, 60 segundos, pues que exista una relación con la traslación de la Tierra alrededor. Aquí está la Tierra. No sé, es un poco raro porque esta es la Tierra, esta que está aquí dando vueltas, ¿no? Pues la Tierra básicamente recorre un grado de ángulo aproximadamente al día en su movimiento de traslación alrededor del Sol, y por eso tarda aproximadamente unos 360 días en dar una vuelta completa, aunque son 365, ya lo sabemos. Así que como conclusiones de esta segunda lección, bueno, pues podemos definir una unidad de ángulo, aunque la manera de definirla no es de la forma más racional posible. En las siguientes lecciones averiguaremos más cosas sobre los círculos y sobre los ángulos que nos permitan dar ya una definición bastante más racional que esta. La utilización del sistema de los ángulos que se utiliza hoy en día, no los radianes, me refiero a los grados, pues es estableciendo un sistema basado en 6, en múltiplos de 6 y de 60. Pero está basado en la tradición. Es útil, la verdad que es muy útil, porque nos han enseñado de pequeñitos a trabajar con ángulos de esta manera, pero vamos a intentar buscar otra manera, otra forma más científica de definir los ángulos. Pues muchas gracias por vuestra atención. Si queréis os podéis suscribir a mi canal pinchando en el ratoncito que aparecerá por aquí.
Os dejo aquí un enlace al curso en general y otro enlace a la lección anterior para que tengáis un acceso rápido y directo a la misma. Muchas gracias y hasta la siguiente.